A continuación vamos a comenzar con la parte 2 del tema de democracia. El equipo está conformado por Jocelyn, Javier, Leslie y... Primero comenzaremos dando un argumento a la parte en contra, que se está conformado por Miguel y por la servidora Leslie. El primer argumento con el que iniciaré es las oportunidades laborales que tiene que tener un país para tener una buena democracia. La correlación de este argumento es que para una buena democracia tiene que existir una buena educación. Y para que exista una buena educación, la población se tiene que desatender del primer pilar fundamental, que es el sustento económico. Muchos niños declinan en la escuela, ya sean públicas o privadas, porque sus padres no pueden sustentarlos, porque no tienen padres, porque su solvencia económica no es la buena, entonces tienen que dejar de estudiar para poder comenzar a trabajar y poder sustentar a su familia. Es el punto clave con el que iniciaremos un proceso para que todos los países tengan una buena democracia. Obtener el sistema económico de un país genere oportunidades laborales para que ningún ciudadano se vea obligado o se vea en la necesidad de declinar en la escuela, ya sea tanto pública o privada, y todos teniendo un acceso a la educación, se puede obtener una buena democracia. Tomando el argumento también de mi compañera Leslie, uno de los beneficios que ha obtenido la democracia es que algunos países que tienen esta muy bien implementada tienen un gran índice de estudio, ya que su país nunca ha caído en crisis, porque su población tiene una muy buena forma de pensar, de analizar las cosas para dar un criterio, tomar las mejores decisiones para lo que le conviene al país, y no solamente dejando a las personas que pueden creer, que saben o que tienen las opciones, pero no. Eso es argumentado en una buena democracia llevada años antes, en lo que establecido que son los derechos de sus personas. Todos contamos en una forma. No porque tú hayas corregido todo tu proceso educativo a un título, tienes el mismo valor que una persona que no lo hizo, sino que debes tener los mismos derechos. No debes ser menospreciado tanto en tus derechos como en tus igualdades para votar. Si tienes una muy buena educación, por lo menos que sea de tus valores, sabrás que tomar una buena decisión y un buen criterio para analizar las opciones que pueda haber. Nosotros estamos en una posición en la que sabemos que la educación es sumamente indispensable para el crecimiento de un país. Sin embargo, consideramos que la sofocracia es la mejor forma de gobierno debido a que las personas más capaces y más aptas son las que toman las decisiones del pueblo. Esto nos da un ejemplo de La República, un libro escrito por Platón, el cual nos da 3 ejemplos de los tipos de gobierno que no pueden caer en manos de las personas que no tienen. En el primer debate yo argumenté acerca de filósofos como Sócrates y Platón, que en el libro 6 de La República argumentaban que la democracia solamente podían votar los sabios, ya que una democracia donde todos votaran de la misma manera sería una democracia fallida. Y podría ser fallida porque esta democracia se podría disfrazar en otro sistema de gobierno, que sería el comunismo. Ahorita les voy a hablar de otro filósofo, que es Albert Camus, que vivió la mayoría de su vida en Francia, y él decía que el comunismo era una religión sin Dios. Esa religión sin Dios, llamada comunismo, se sacrificaban libertades por la utopía de un mundo sin desigualdades, donde las necesidades de todos los ciudadanos serían totalmente satisfechas. Él lo decía en su libro Hombre Rebelde, que posteriormente fue sacado de su partido comunista por publicar ese libro. Entonces, si esta democracia fallida que decía Sócrates y Platón se volviera a disfrazar en comunismo, entonces sería otro sistema de gobierno, ya que las personas que ignorantes de un pueblo votan por un candidato que se podría aprovechar de esto y meter como un caballo de Troya en el sistema de gobierno, y así pues sería fallido. Y esto ya no implica, como ustedes decían, educación y nada más que nada las personas pues deben como que educarse más. Como mi compañero Javier ya comentó, nosotros estamos a favor de una forma de gobierno en la que los sabios sean los que toman las decisiones. Todo esto tiene el nombre de la sofocracia, que fue el término utilizado en el libro La República de Platón, el cual nos da 3 ejemplos de posibles gobiernos en los cuales las personas dejan que el gobierno caiga en manos de lo que es la fuerza, la popularidad y el poder. El primer ejemplo, en primer lugar, donde tenemos que no podemos dejar que el capitán del barco sea el más fuerte, refiriéndonos a la alegoría del barco en el libro de Platón, ya dicho, de La República. Un ejemplo de esto es la tiranía.
en el país de Corea del Norte. El segundo ejemplo es que el más popular sea el que gobierne el barco, debido a que esto no es un ejemplo al 100% de la democracia. El segundo ejemplo es que no podemos permitir que nuestro capitán del barco sea más popular, lo cual nos llevaría a un ejemplo del gobierno de Venezuela con los casos de Hugo Chávez y Maduro. Y finalmente no podemos permitir que las personas con más altos recursos económicos sean los que nos gobiernen, lo cual está pasando últimamente en todos los países del mundo. Refutándonos con los argumentos que hace un momento acaban de dar mis compañeros, la base de la democracia es una igualdad. No podemos dejar que solo una cierta parte de la población que tiene las prioridades o tiene las herramientas para poder acceder a la educación sean los únicos que van a decidir por todo un país. No podemos dejar que la desigualdad se marque en tan solo tener dinero o no tener dinero, tener los recursos o no tener los recursos. La clave para una buena democracia es la educación, pero para acceder a una buena educación se necesita un buen sistema económico en un país, y tenemos que recordar que la mayoría de los países democráticos no cuentan con esto. Entonces es un trabajo, no podemos dar por sentado que la democracia no funciona solo porque la mitad de un país no cuenta con educación. Ese no es el problema, sino que más de la mitad del país no cuenta con los recursos necesarios para poder acceder a ella. Es por eso que contraargumentamos que la democracia no sea un buen sistema de gobierno. Sí lo es, puede funcionar, tiene muy buenos cimientos. El problema es que no se cuenta con la infraestructura necesaria para poder hacer este modelo una realidad. Hay países que viven en una democracia pura, países europeos que cuentan con un índice de 98% de democracia pura, basándose en sus elecciones, en la participación ciudadana y en el manejo del gobierno. Si 3 países o 4 países en todo el mundo cuentan con un 98% de democracia pura de un 100, ¿por qué el resto de los países no podemos hacerlo? Es un proceso largo, se necesitan un buen sistema democrático, una buena educación pública y ciudadanos que tomen acción. Es por eso que nosotros seguimos creyendo firmemente que la democracia puede funcionar como un sistema de gobierno. También contraargumentando, se podría decir que en algunos momentos todas las consecuencias que ha tenido el país y el mundo que se pueda mencionar son a consecuencia de lo que fueron monarquías y anteriores formas de gobierno, como lo fue en México, que estuvo gobernado por imperios tanto como dictaduras. Estas consecuencias fueron un problema de gobierno autoritario en el cual las decisiones eran tomadas nada más por una persona. Se pudo tomar un pequeño avance, pero esto ha sido en una forma un retroceso a todo nuestro avance que hemos logrado como sociedad, ya que grandes logros se han registrado tomando el poder del pueblo y la democracia, lo que fue en Cataluña y España. Porque al momento de tener el pueblo decisiones que no le conviene estar más en la crisis española y formar su propia extensión y tomar sus propias decisiones para ver lo que le conviene a su comunidad y a todas sus personas, están tomando una muy buena decisión al no seguir una sola persona autoritaria. La democracia se está derrumbando debido a que las personas se guían por partidos políticos que son muy populares, los cuales no los dejan ver la realidad. La mayoría de las personas se guía por los partidos que tienen más propaganda, sin darse cuenta que los partidos que tienen más propaganda son los que tienen más recursos económicos, lo que nos deja caer en la plutocracia. Por eso, pensamos que las personas no deberían de guiarse por ese tipo de partidos, más bien deberían de guiarse por los conocimientos de los sabios. Y también como tú decías, mi compañera Leslie, no es justo que llegue alguien por medio del poder aprovechándose de la gente, volviéndose famoso y usando la demagogia para llegar al poder y poniendo falsas promesas solamente para un exceso de poder. Y no es justo que esta persona llegue para aprovecharse de todas las personas, y es por eso que la ignorancia en una democracia no sirve. Y yo creo que estoy algo de acuerdo contigo en donde dices que en la educación tiene que estar al máximo para poder suplir una democracia buena, pero en este caso en muchos países se llega a la democracia y la educación no llega ni al 50 ni al 40% de lo que debería estar para tener una democracia buena. La segunda parte del debate ha finalizado. Gracias.